Hebreos capítulo 11, hermanos, póngase de pie, cuando lo encuentra vamos a leerlo todos, yo lo voy a leer, usted sígame ahí con su vista. Hebreos 11, vamos a esperar que lo tenga, voy a procurar cada vez que predico y enseño tener un poquito más de calma para que podamos buscar todos los versículos de la Biblia. La idea es que podamos aprender, ¿verdad? Por eso en Guanacaste ya Silvina estuvo allá, le estaba enseñando a los jóvenes de la Biblia, todos los libros de la Biblia, aprenderlo porque es importante aprender todos nosotros. Luis también hasta se puso nervioso, pero ahí nos ayudó con los libros de la Biblia. Ahí andamos y lo hice decir, mire, yo soy así, así que usted tiene que estar preparado. Los agarré sorpresa, pero no se crea, un día, dice mi esposa, hasta el pastor Andrés lo agarré sorpresa y le dije, pastor, ¿me va a ayudar con los libros de la Biblia? Dice, así como, y digo, sí, vamos a decir los libros de la Biblia, pero gracias a Dios también lo dijo a la hermana María, que no quería, también le hice decir los libros de la Biblia, porque es importante. Si no aprendemos y si no vamos a la Biblia, ¿a qué venimos, verdad? Todos, igual nosotros, no crea que yo también constantemente lo ando repitiendo y aprendiéndonos. Y de hecho los de allá están bien emocionados, a ver si aquí también se emociona. No creí que se emocionaran tanto y una jovencita me dijo, pastor, y ahora tienen que enseñarnos versículos de Biblia y tenemos que aprender los versículos de la Biblia, pongan los versículos en la clase para aprendernos. Y dije, está bien, está muy bien, se lo vamos a poner, porque es palabra de Dios, amén. Amén. Creo que no vino a escuchar a un hombre sino a Dios, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a la Biblia. De hecho el tema que vamos a tratar es un tema muy importante, uno de los más importantes, de hecho yo diría que es central, ya se imaginará, y es acerca de la fe. Es importante a nosotros como cristianos estar practicando la fe. De hecho el centro de esto, hermano, es la fe. Si no tenemos fe, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, aquí ya no seríamos una iglesia cristiana, sería un club social. Tenemos que tener esa fe. Entonces vamos a la Biblia, vamos a leer del 1 al 6. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto por no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque tú eres bueno, gracias porque para siempre es tu misericordia, gracias porque en ti podemos confiar, gracias porque nos sostienes por tu gran fidelidad. Te rogamos, Dios, tú nos ayudes a aprender un poco más o a recordar, creo que este no es un tema nuevo, probablemente nosotros, la mayoría o todos entendamos un poco de lo que es la fe. Pero mi Señor, ayúdanos a poner en práctica esto de la fe y que podamos mostrar nuestra fe, la fe que decimos tener al mundo. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar, hermano, y le decía, vamos a recordar. Y siempre me gusta decir, vamos a recordar, porque sabe que yo creo que no hay nada nuevo en la Biblia. Todo en la Biblia, y más lo que tienen tiempo, hemos escuchado alguna vez de un tema o de todos los temas en la Biblia. No hay un tema nuevo en la Biblia, hay cosas nuevas que aprendemos de la Biblia, mas no hay cosas nuevas en la Biblia. De hecho, si alguien alguna vez viene y le dice, hermanos, yo le voy a predicar algo que nunca se ha predicado, preocúpese, porque algo está pasando. Porque la Biblia fue escrita hace mucho tiempo, ha sido predicada por mucho tiempo, por muchos predicadores diferentes, que no hay nada nuevo que predicar. Podemos recordar. Aquí está aprendido ese. Ahí está. Podemos recordar la palabra de Dios y podemos nosotros, eso sí, aprender cosas nuevas,
pero no significa que haya algo nuevo. Ahora vamos a hablar de la fe, un tema central entre los cristianos, y yo creo que se nos ha hablado una y otra vez de la fe. Todos nosotros tenemos que tener fe. De hecho, como bien dijo Silvina, sin fe, nadie sin fe puede agradar al Señor. Usted no puede vivir una vida correcta, una vida que agrada a Dios, que hay cosas que a Él le agrada, si no tiene fe. De hecho, toda su vida cristiana depende de la fe que usted tenga para con Dios. Su crecimiento espiritual va a depender de la fe que usted tenga en Él. El propósito de Dios en su vida se va a cumplir de acuerdo a la fe que usted pueda mostrar en Él. De hecho, hermano, para cumplir ese propósito de Dios, tenemos que dar pasos de fe. ¿Y qué es la fe? Lo acabamos de ver. Es algo que no podemos ver, pero estamos seguros que así es. Es la fe. No me quiero adelantar, ahorita vamos a hablar algunas cosas de la fe. Pero hermano, para estar aquí en el propósito de Dios, adivine que yo tuve que actuar con fe, con pasos pequeños que no sabía qué iba a pasar ni cómo iba a pasar, pero sabía que Dios quería algo. Y aunque yo no lo veía, tenía que dar pasos. Le digo, si usted me hubiera conocido hace mucho tiempo, yo jamás hubiera pensado, ni siquiera que hubiera predicado, ni siquiera que pudiera hablar en 20 personas. Y por la gracia de Dios, le digo, he predicado a más de 700 personas. Pero todo empezó con pequeños pasos que yo tuve que dar. Me acuerdo la primera vez que prediqué, 15 minutos hasta me temblaban los pies. Todo. Y yo soy de que cuando se pone nervioso se le olvida todo. Así me lo había aprendido de memoria, todo me lo puedo saber de memoria. Usted se va a dar cuenta cuando estoy nervioso, porque es como si mi mente se fuera en blanco. Y esa vez que iba a predicar, me paré adelante y nada más hice ver a la gente que era un grupo como este, y mi mente se bloqueó. Y yo creo que ese día hasta se me olvidó el nombre. Y yo oré al Señor, tuve que orar. Y toda mi vida, hermano, he tenido que salir de mi zona de confort con fe, creyendo que Dios puede hacer algo. Porque yo creía, aunque no estaba aquí, que Dios podía hacer algo en Uruguay. ¿Y sabe lo que me mantuvo? Que yo creía que Dios podía hacer algo en Uruguay. Y creo que Dios puede hacer algo en Uruguay. Esa fe me mantiene. Yo creo que Dios me puede usar. Entonces, por más que no sepa, por más que me sienta incapaz, por más que me equivoque, por más que tengo errores, yo sé que Dios puede hacer algo. Y esa fe es la que me mueve. ¿Sabe? Esa fe le falta mucho a nosotros. Por eso caemos, por eso nos desviamos, por eso dejamos las cosas a media. A propósito, no se lo dije, pero quiero recalcárselo. Quiero que reflexione, hermano. Esto no se trata, y para mí un púlpito es sagrado. Esto no es de juzgar, no es de criticar. Yo creo que Dios habla y hay temas que tenemos que hablar. Y a veces pareciera que se gira directo a cada uno, ¿verdad? Pero no, es para todo. Y quiero que usted reflexione, porque si no reflexionamos, de nada sirve. Mira, hermano, Dios no quiere gente llena de conocimiento sin hacer nada. Él quiere que cada vez que Él hable nosotros podamos tomar decisión de qué vamos a hacer. Y si ya no lo hemos hecho, bueno, no pasa nada. Pero ahora tenemos que hacerlo. Amén. Ahora reflexione cómo está su fe para con Dios, aún en circunstancias difíciles. Es más, cuando hay circunstancias difíciles, hay cosas que no nos esperamos o no sabemos por qué pasa. Ahí es cuando nuestra fe es probada, si verdaderamente creemos lo que creemos. Ahora déjeme preguntarle algo. ¿Usted sabe lo que cree? ¿Por qué lo cree? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué hace las cosas? ¿Para qué hace las cosas? Hermano, por esa razón, por la falta de fe, es que muchos cristianos a la primera se dan la vuelta. Porque no saben a quién he creído, por más que lo digan. Porque no saben quién es ese Dios todopoderoso que puede solucionar cualquier problema. Porque no saben cuál es ese Dios que es hacedor de milagros, que ha hecho milagros, hermano. Si nosotros tuviéramos fe, de hecho la Biblia dice, si tuviéramos fe como un granito de mostaza, ¿qué no veríamos? Necesitamos fe, hermano, para mostrarle al mundo. Ahora, hermano, con la fe, necesitamos fe, hermanos, para creer en la creación. Dice la Biblia, Hebreos 2, 11:2, no pierda Hebreos 11:2. Vamos a leer algunos otros versículos, pero vamos a estar ahí. Dice, por la fe entendemos haber sido constituidos, sí lo tiene, ¿verdad? No la cerró.
Dice, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y hermano, para creer eso se necesita fe. Porque no es nada más que Dios creó los cielos y la tierra. Yo creo lo que la Biblia dice y Dios dijo, sea hecho y fue hecho. Amén. Todo lo que vemos fue creado nada más con la pura palabra de Dios. Amén. Ahora, para creer eso se necesita fe. Ninguno de nosotros estuvo en la creación, pero creemos, tenemos la fe de que así pasó. Necesitamos fe, hermanos, para creer en la salvación. De hecho, una de las cosas más importantes para la salvación es más que el arrepentimiento, aunque todo es importante, es la fe. Tenemos que creer que un día Cristo vino, fue muerto, fue sepultado, fue resucitado, y que a través de su muerte, sepultura y resurrección, todos nuestros pecados son perdonados. Amén. ¿Sí cree eso? Amén. Es fe. Necesitamos esa fe. Necesitamos fe para creer que así como Él fue levantado al cielo, un día va a regresar. Porque hermano, un día Él va a regresar. De hecho, esa fe es la que nos mueve a hacer las cosas. ¿Sabe por qué yo trato de hacer las cosas? Porque yo sé que un día Él va a regresar. Y gloria a Dios, amén, aleluya. Pero le voy a rendir cuenta a Él. Esperamos la venida de Cristo. Y a veces me pregunto, ¿en serio espera la venida de Cristo? Porque el domingo pasado, si era el domingo pasado, ¿verdad? Hablamos de la muerte. Pero ¿sabe algo? Aún si nosotros no muriéramos antes que Él viniera, Él va a venir y Él puede venir hoy. Es fe. Y decimos que lo creemos, pero con nuestros hechos, es más, hermano, le voy a decir algo. Nuestros hechos muestran más la fe que tenemos que lo que decimos. Con sus hechos usted puede decir si verdaderamente está esperando que un día Cristo va a venir. Porque le voy a decir algo. Si usted vive en pecado, yo dudo de su fe. Porque no está teniendo la fe de que Él va a regresar. No está teniendo la fe de que, a propósito, hermano, la fe se cumple en todo, en bendiciones y en maldiciones. Yo tengo la fe de que Cristo va a regresar. Yo tengo la fe de que Cristo bendice. Pero yo también tengo fe de que Él castiga el pecado. Yo creo que Él castiga el pecado. Y no hay pecado que Él no pase por alto. Es fe. Y debemos vivir con fe. De hecho, en estas semanas, los miércoles, vamos a tratar sobre la fe y sobre estos hombres, hermanos, que vivieron con fe al Señor. De hecho, hermanos, Dios no puede usar a nadie que no tenga fe. No podemos servir a Dios correctamente si no tenemos fe. A propósito, y si lo hacemos sin fe, lo podemos hacer en la carne, porque sí hay cosas que podemos hacer y las hacemos en la carne. Pero debemos hacerla por fe. De hecho, todo lo que hacemos, hermanos, debe ser por fe. Debemos tener fe en el poder del Evangelio. Dice Romanos 1:16. ¿Se acuerdan de la vida de Saulo, de Pablo? Dice la Biblia que él fue un asesino, luego él se convirtió y él fue movido, fue uno de los apóstoles que más hizo por el Señor, que más arriesgó su vida, aunque todos lo hicieron, que más se expuso, que con más denuedo predicó el Evangelio en todos lados. Pero ¿sabe cuál era el lema de Pablo? El lema de Pablo. Dice, porque no me avergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Sabe qué movía a Pablo? La fe del poder del Evangelio. Amén. Él sabía que lo que él hacía no era por gusto. Él tenía la fe que el Evangelio era capaz de transformar vidas. Si transformó su vida, ¿qué no podía hacer el Evangelio? Es fe. Tenemos que, la fe, hermanos, nos hace ver que puede nuestra vida ser transformada. Mire, yo no creo que no haya algo que Él no pueda hacer. No creo que haya un corazón que Él no pueda cambiar. No creo que haya un corazón más duro que el de Dios. Y probablemente usted lo pueda experimentar. Yo lo experimenté porque yo tenía un corazón duro. Probablemente todos nosotros teníamos un corazón duro. ¿O cuántos de nosotros fuimos salvos a la primera? Muchos de nosotros hasta batallamos y dieron. Algunos dimos más lata que otros, ¿verdad? Para ser salvos. Y a propósito, después de ser salvos todavía damos latas. Pero aún así, Él es más poderoso que cualquiera de nosotros y puede cambiarnos. Él puede cambiar su vida. Necesitamos fe, hermano, para depositar en Él nuestros pecados. A propósito, ahorita hablaba del pecado, pero ¿sabe quién es el único que nos puede ayudar? Él.
Él puede hacerlo. De hecho, Él ya venció la muerte, venció el pecado. Él lo venció. Amén. Ahora, ¿por qué nosotros no somos capaces de vencerlo? Porque no nos hemos entregado. Y cuando digo entregado, yo entiendo que la mayoría de nosotros o todos le entregamos nuestra alma a Él. Pero muchos de nosotros es lo único que le entregamos. Nuestro cuerpo, nuestra mente. Y muchos decimos, es nuestra decisión. Es mi carácter. ¿No ha escuchado usted esto? Es que es mi carácter. Es que es mi forma de ser. Es que así soy yo. Probablemente sí, pero si no agrada a Dios deberías entregárselo a Él. Es que es mi carácter, sí, pero si tiene un mal carácter debería entregárselo a Él para que Él haga algo. Y yo entiendo que todos somos diferentes, pero es fe. Ahora, hermanos, hay beneficios de la fe. Uno de esos beneficios es que Dios, a través de la fe, cuando tenemos fe, nos brinda la sensación de seguridad, protección, aún en momentos difíciles. De hecho, lo que nos diferencia a los incrédulos, que el mundo a nosotros se nos puede estar cayendo y tenemos la fe de que Dios puede hacer algo. Y no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. En muchas veces que no sé qué hacer y aún hay algo en mi corazón que me dice, Dios puede, Él va a hacer algo, Él puede hacer algo, Él quiere hacer algo. Y al final se lo dejo en la mano de Dios y ¿sabes qué? Veo a Dios hacer algo. Esa fe me mantiene seguro, esa fe me mantiene quieto, esa fe me mantiene con la postura de no amargarme. Esa fe, hermanos, es la que nos debe mantener aún unidos. Amén. Amén. De hecho, déjeme decirle algo, una iglesia dividida no va para ningún lado. ¿Y sabe cuándo una iglesia se divide? Cuando se pierde la fe. Cuando se pierde el centro de lo que estamos haciendo, que es por Él. Porque todos, hermanos, aunque pensamos diferente, le servimos a Él. Necesitamos fe. La fe, hermano, de hecho hay varios versículos que nos habla de esta fe. El Salmo 23 nos habla de la protección de Dios. El Salmo 91 nos habla de la protección de Dios. Isaías 41:10 nos habla de que Dios está con nosotros todo el tiempo. Necesitamos tener esa fe. A propósito, hermanos, si hay algo que le va a ayudar a crecer su fe, es la palabra de Dios. Es poder aprendernos la palabra de Dios. No nada más leerla, hermano. Mire, antes de seguir, creo que cometemos un error bien grande nosotros, todos. No sé si mal enseñado, no creo que esté mal enseñado, pero sí creo que está mal interpretado. De hecho, ya he cambiado mi manera de decir cuando quiero que alguien lea. De hecho, le voy a explicar por qué. Y voy a tratar de ser lo más claro posible. Claro que tenemos que leer la Biblia, pero sabe que en ningún lado de la Biblia encontramos que tengamos que leer la Biblia. Siempre cuando Dios nos anima a esto, nos anima a escudriñar, a meditar y a deleitarnos. 3 palabras que van más allá de leer. Y hay muchos de nosotros que decimos, ya leí, no entendimos nada, pero leí. No sabemos qué pasó y por eso siempre andamos iguales, hermano. Porque realmente muchos de nosotros, y me incluyo, claro que batallamos también, no estamos escudriñando la palabra de Dios. Por eso batallamos. No estamos, mire, nuestra vida, es más, yo le reto, su vida va a ser diferente en el momento en que usted medite la palabra de Dios. Yo lo he experimentado y me he dado cuenta que mientras más medito la palabra de Dios, más veo mi mente transformada, renovada, menos tiempo tengo para pensar en el pecado. Es más, y a veces cuando batallo y quiero pensar en el pecado, siempre tengo algo de Dios en mi mente. Dios, y se me viene el versículo a la mente que no me dejan tranquilo. Porque andamos meditando la palabra de Dios y debemos meditarla, hermano, hasta que la palabra de Dios esté en nuestro corazón. Y claro que podemos, hermano, que así salga la palabra de Dios para cualquier cosa. Pero, hermano, mire, cuántas decisiones tomamos a propósito, y esto es un paréntesis, sin la palabra de Dios, sin el consentimiento de Dios, sin que Dios sepa. Y luego fracasamos y tenemos el descaro, y me incluyo yo en esto, de preguntar por qué. ¿Por qué fracasó este plan? ¿Cómo que por qué? Porque fue en tu capacidad, no en la de Dios. Pero tenemos que estar metidos en la Biblia, hermano. La fe, hermano, nos ayuda a tomar mejores decisiones. Vaya a la Biblia, Proverbios, capítulo 3.
Este versículo ya se lo sabe, Proverbios 3, 5 dice: fíate, y eso es más bien como pon tu confianza en Dios, como ten fe en Jehová. Dice: fíate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes de tu propia prudencia. Esto habla de fe, hermanos, de no apoyarnos en nosotros mismos, sino en Él. Dice: reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermano, tenemos una promesa de Dios, que cuando le tenemos fe a Él, Él va a enderezar nuestros caminos. Él nos va a ayudar a tomar decisiones correctas. Y le digo, hermano, en esta vida cristiana le voy a decir que es bien difícil y por eso necesitamos fe. Mira, hay muchas cosas que yo no sabía, pero tenía que hacerlo. Y le digo, es un proceso, y yo viví ese proceso. Cuando fui maestro de escuela dominical, me acuerdo, antes de ser maestro de escuela dominical, fui ayudante de clase de niños de 5 a 6 años. Imagínense, yo tenía unos 15 y ya estaba trabajando, unos 17 años ya estaba trabajando con niños. Y para saber, y a veces me fastidiaba, pero tenía que tener fe. Y no sabía por qué lo estaba haciendo en sí, pero sabía que Dios quería que lo estuviera haciendo. Y yo decía: Dios, si tú quieres, voy a confiar en ti, voy a dar el paso. Y un día se fue el maestro y me tocó ser a mí maestro. Y batallé como usted no tiene idea. Y luego me estaba acoplando a los niños 5 y 6 y me tocó cambiarme. Porque en la iglesia tenían divididas las clases cada 2 años: 5, 6, 7, 8, 9 a 11 y así sucesivamente. Y me tocó cambiarme a otra clase y otra vez vuelvo a aprender todo, porque aunque usted no lo crea, no es lo mismo. Y cuando ya estaba afianzado, otra vez a cambiarse de clase. Y luego me tocó con los jóvenes. Y luego con los adultos. La primera vez que le iba a enseñar a los adultos, y decía: bueno, ¿y ahora qué le enseño? Y por muchos momentos de mi vida decía: ¿sabe qué? No, ya no lo voy a hacer, soy incapaz. Y muchas veces estuve tentado a hablar con el pastor y decirle no. Pero algo me decía: Dios quería algo conmigo. Y lo hice. Luego ya tenía todo eso, trabajaba en la iglesia con Ruta, estaba bien en Panamá, estaba feliz. Y resulta que Dios no me quería en Panamá. ¿Usted sabe lo que es eso? Y que luego pensar que tienes que dejar a tu familia, tienes que dejar tu trabajo, tienes que dejar todo por salir. Hermano, necesita fe, porque no sabes qué va a pasar. Y luego me casé con una mexicana y estuve en México y estaba orando por Uruguay y daba paso y a veces decía: ¿será que sí? ¿Será que no? Y cada día tenía que tomar una decisión, pero tenía que tomarla por fe. Porque mire, nosotros no sabemos el futuro, usted no sabe el futuro, usted no sabe lo que Dios puede hacer, pero Dios puede hacer algo. Amén. El problema es que nosotros no dejamos a Dios actuar porque nos echamos para atrás antes de que Él pueda hacer algo. Nosotros nos estancamos, decimos: es que yo no puedo. ¿Sabe qué, pastor? No voy a hacer nada porque yo no puedo. Y Dios dice: ¿y dónde yo quedo? Yo puedo. De hecho, ahorita no vamos a ver de Moisés, lo vamos a ver después, la fe que él tuvo, pero fue básicamente lo que Dios le dijo a Moisés: Moisés, yo puedo. Moisés renegó con Dios y todo lo que Dios hizo a través de Moisés, pero ¿sabe que Dios tuvo que literal regañar a Moisés? Para que él entendiera que no era él, que tenía que tener fe en lo que Dios podía hacer. Amén. Ahora, hermano, a mí nadie me quita de la cabeza que Dios pueda hacer algo en este lugar. Amén. Que es difícil, sí. Que parece imposible, sí. De hecho, si alguien me pregunta y yo le contestaría carnalmente, le diría que es imposible. ¿Por qué es imposible? Pero cuando lo llevamos al terreno que es de Dios, todo es posible. Amén. Y como yo estoy muy seguro que no se trata de nosotros, se trata de Dios, Él puede hacer algo. Amén. Y cada día que me levanto aquí necesito tener la fe y ahora Dios dame la fe de que tú puedes hacer algo. Por eso hacemos actividades, por eso nos ve emocionado, y no es que nosotros no pensamos que batallamos con pensar de que es imposible, pero lo hacemos emocionado porque creemos que Dios puede hacer algo con los niños, con los jóvenes, con los ancianos, con los varones. Dios puede cambiar los corazones. Él puede, por eso nos cansamos, porque Él puede, y como Él puede, yo voy a trabajar conscientemente de que Él puede. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? A lo mejor no me toca a mí verlo, pero Él puede. A lo mejor a otra persona lo ve, pero Él puede. Y a mí siempre me gusta decirle a la gente que Él puede. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros inconscientemente actuamos derrotados.
Y le digo que hasta yo batallo, todos batallamos al ver las circunstancias, al ver los males, al ver las dificultades, al ver las pruebas, al ver el mundo perverso. Batallamos, hermano, con la fe, pero Él puede. Si hay algo que yo tengo muy claro, hermano, es que esto no se trata de mí ni de mi esposa, se trata de Dios. Así es. No se trata de lo que yo soy, no se trata de lo que soy capaz, se trata de lo que Él es y lo que Él puede hacer. Y siempre, hermano, debemos pensar, aún como iglesia, necesitamos pensar que no se trata de lo que nosotros somos ni lo que nosotros podemos hacer, porque nosotros no podemos hacer nada. Si hablar es imposible, hermano, ninguno de nosotros puede hacer nada, pero Él puede. Necesitamos esa fe, hermano, que mueva montaña. La fe en Cristo, le decía, es el camino para el perdón de pecado. La fe nos deja ver los milagros de Dios. Mateo 17:20 dice la Biblia: dígame amén cuando lo tiene. Amén. Un fuerte amén. Mateo 17:20. ¿Lo tiene ahí? Amén. Dice la Biblia: Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ahora, ¿quién dice esto, hermano? Cristo. ¿A quién está regañando? A sus discípulos. Sus discípulos iban a sacar demonios y no pudieron, y Él los sacó, y luego se le acercaron: Señor, ¿por qué no pudimos nosotros? Y dice: porque no tuviste fe. Si tuviera fe, y esto de que si tuviera fe moviera montaña no significa que va a mover montaña literalmente, ¿verdad? Uno dice: bueno, voy a mover la montaña. No, significa de que si tuviera fe vas a ver cosas grandes. Porque imagínense mover una montaña, ¿verdad? Es algo grandísimo. No imagino a nadie moviendo montañas, pero sí, cuando tenemos fe, hermano, el beneficio más grande es que vamos a poder ver los milagros de Dios. De hecho, ¿sabe algo? Y esto se lo digo con todo corazón: muchos de nosotros no hemos visto el milagro de Dios porque no tenemos fe. Yo creo tanto que Él puede, que he visto, casi le diría cada día, milagro de Dios en mi vida, capacitándome, guiándome, estando conmigo, haciendo milagros, hallando la gracia de Dios, teniendo la gracia de Dios, porque yo creo que Él puede. Ahora la pregunta es: ¿usted cree que Él puede hacer milagros? Amén. Debe preguntarlo otra vez: ¿de verdad cree que Él puede hacer milagros? Amén. ¿Cree que Él puede resolver su problema? Amén. ¿Cree que Él puede cambiar corazones? Amén. Él puede, hermano. Ahora, le digo que es tan difícil que si los discípulos que estaban con Cristo batallaban, claro que nosotros vamos a batallar, pero debemos lo más que podemos ponerlo en práctica. Y ellos lo intentaron. Y luego dijeron: ¿por qué no podemos? Él dijo: vaya, porque tienen poca fe. Imagínense si Él decía, imagínense que la palabra de Dios no se equivoca. Si él decía con un gramito de fe. ¿Alguien ha visto la semilla de mostaza? ¿Cómo es la semilla de mostaza? Una característica de la semilla de mostaza es que es bien chiquitita. Y dice: si al menos nuestra fe tuviera ese granito de mostaza, nuestra vida fuera diferente, la iglesia fuera diferente, nuestra actitud fuera diferente, nuestro ánimo fuera diferente, porque entenderíamos que es de Él. Ahora, hermanos, ahí se nos menciona dos nombres que son los que vamos a ver por fe, dos héroes, dicen algunos de la fe, que Dios usó grandemente, y lo vamos a ver. Vaya a Hebreos. Dice 2: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos, si lo tiene, ¿verdad? Amén. Haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ello. Ahora, hermano, cuando tenemos fe, lo más curioso, hermano, cuando tenemos fe, Dios va a mostrar esa fe en nosotros al mundo. Ahora dice la Biblia de Abel, Dios nos menciona de Abel, y vaya a la Biblia Génesis. A Génesis capítulo
4. Vamos a leer versículos 3 y 4. Génesis 4 es el primer libro de la Biblia, capítulo 4, Génesis 4. Versículo 3 y 4 dice la Biblia: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y descayó su semblante. Hermano, aquí tenemos dos hombres, hermanos, uno Caín y uno Abel. Ambos ofrecieron a Dios. Ahora, hermano, no creo que Caín, su ofrenda fue mediocre. Él tuvo una buena ofrenda, ofreció de lo que él sabía hacer. Igual que Abel, porque la Biblia dice que Abel dio de lo primogénito, y eso habla de lo mejor, de lo apartado, una separación para Dios. Ahora, ¿por qué la Biblia dice que Dios miró con agrado a Abel y a Caín no? ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia está en que Dios mira el corazón. Dios vio el corazón de Caín y el corazón de Abel, y vio de qué manera ofrendaron, vio la fe con la que ellos ofrendaron, y le gustó la fe que tuvo Abel para ofrecer de lo mejor que tenía, de lo mejor de lo mejor. Ahora, esa ofrenda fue movida por su fe, creyendo en un Dios grande, y Dios le recompensó esa fe. Hermano, le voy a decir algo más: Dios recompensa nuestra fe. Dios recompensa cuando le creemos a Él. Dios nos bendice aún más cuando creemos que Él puede hacer algo con nosotros. Y aquí habla de las ofrendas. De hecho, se muestra el corazón de ambos cuando Caín tiene una mala actitud, porque si Caín, su ofrenda hubiera sido correcta, no hubiera tenido una mala actitud y no hubiera tenido envidia de la ofrenda de Abel, no hubiera matado a su hermano. Hermano, necesitamos esa fe como la de Abel, donde podamos entregarnos a Él sin ver circunstancias. Amén. De hecho, mire, hermano, ¿saben qué nos falta fe? A muchos de nosotros nos falta fe, que es como dijo el apóstol Pablo, que deberíamos estar sirviendo, deberíamos ser maestros, y todavía tenemos la necesidad de que nos alimente como niños. Muchos deberían y podrían hacer más, y la razón principal por la que no lo están haciendo es por su falta de fe. Es que ¿qué van a decir? Es que me va a ir mal, es que ya me fue mal, es que esto, es que no puedo, es que me da temor, es que soy muy nervioso, es que me da pena, es que no tengo dinero, es que de qué voy a comer, es que se van a burlar de mí, y póngale las cosas que usted quiera ponerle. Hay un montón de excusas, hay un montón de cosas que nosotros podemos decir por la cual no estamos sirviendo a Dios. Y la lista es larga, le puedo mencionar más, que a lo mejor hasta alguna de ellas yo le he dicho en alguna ocasión. Yo dice, mira, es fe, porque soy yo. Y hermano, Dios la bendice como bendijo a Abel. Tenemos el caso de Enoc, dice la Biblia. Vaya a Hebreos. No pierde a Hebreos, les dije, ahí nos vamos a mantener casi en Hebreos. Hebreos 11. El 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y mi hermano, mire, qué vida la de Enoc. Se habla de mucha gente en la Biblia, de muchos hombres que fueron usados grandemente, pero me impresiona la Biblia que Dios mismo dio testimonio de Enoc y de lo que él hizo, y de su amor, de su fe para con Dios, de su testimonio, de su deseo de agradar a Dios, de su comunión con Dios, de su cercanía con Dios. Dice la Biblia, hermano, cuando la Biblia menciona que Enoc caminó con Dios, tenía más o menos 65 años. Y Enoc no vio muerte, fue traspuesto 300 años después. Imagínense, casi 300 años. Probablemente más. Póngale alrededor de 300 años. Un hombre caminando con Dios. Un hombre que no se agotó. Un hombre, y yo creo, hermano, que no vio dificultades, tuvo luchas, tuvo problemas.
aunque la Biblia no lo cuenta, pero como si fue como un hombre normal, como todos, tuvo problemas, pero un hombre que su fe le llevó a caminar con Dios tanto, que Dios se agradó de él, que un día dijo Dios, ¿sabes qué? A este va a venir conmigo. Ahora, hermano, déjeme preguntarle algo para terminar. Dios, no un hombre, porque yo no soy nadie, ni un hombre de nada para decirle nada, pero Dios pudiera dar testimonio de su fe. Si Dios mismo en persona tuviera que decir algo de su fe, ¿qué diría? Igual de mi fe. Si Dios tuviera que calificarnos, si tuviera que expresar algo de nuestra fe al mundo, ¿qué diría? ¿Qué diría? La fe de Job fue probada y Dios mismo dijo de Job, era un hombre recto, temeroso de Dios, Amén. Apartado del mal. Fue Dios mismo. Ahora, ¿qué diría Dios de nosotros? Mire, yo me preocupo porque yo no sé qué diría Dios, porque me falta y porque yo quiero crecer en fe, creo que todavía me espera, yo todavía creo que Él puede hacer mucho más de lo que he visto hasta hoy. Creo que Él puede. No sé qué vaya a pasar, pero creo que Él puede. Ahora, le preguntaba hace rato, ¿usted cree que Dios puede hacer algo? Le voy a cambiar la pregunta. ¿Usted vive como si Dios pudiera hacer algo? Que es diferente, hermano. Es diferente creer a que Dios pueda hacer algo, a vivir pensando que Él puede hacer algo. Y le digo algo, en ese punto la mayoría de nosotros fracasamos, si no es que todo, porque podría contar con la mano, y de hecho no me alcanzaría ni una mano para contar cuánto nosotros estamos viviendo, no que pensamos, no que hayamos escuchado, no que Dios nos haya hablado y que hagamos dicho, es que eso ya me lo sé de la fe, no, sino que sinceramente nuestra vida esté reflejando que creemos que Dios puede hacer algo. Mi hermano, yo nomás le animo a que esa sea nuestra manera de vivir. Yo quiero vivir de esa manera y quiero que me entiendan, yo sé que es difícil. Y yo diría muy difícil. Yo sé que es de desánimo, yo sé que hay muchas cosas con las que batallamos, diferente cada uno de nosotros, pero al final recuerde siempre esto, no es de nosotros, es de Dios y Él puede. Amén. No hay nada que Él no pueda. Vamos a orar, luego vamos a ver más hombres el miércoles que viene. Bueno, el miércoles que viene le toca a Agustín, pero hasta el miércoles de más arriba vamos a seguir hablando de la fe, porque nos hace falta fe, a todos nos hace falta crecer en fe. Vamos a orar, póngase de pie por favor. Todos con sus ojos cerrados. Déjenme hacer una invitación así rápida. ¿Cómo está su fe? Nada más quiero que lo piensen. Todos cierren sus ojos, por favor. Déjenme hacerlo rápido porque si no reflexionamos,